Bueno, como saben, estamos estudiando el libro de Esdras. Mark nos compartió el viernes pasado Esdras 4 del 1 al 5 y hoy Marcelo nos va a compartir del versículo 6 hasta el versículo 24. Así que les pido que abran la Biblia y si lo tienen preparado voy a leer del versículo 6 al 24 del capítulo 4. Y si recuerdan, estaban los adversarios, ¿no?, que detienen la obra, así que vamos a continuar a partir del versículo 6. Y dice así: En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes: tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les paga tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Pues buenas noches a todos. El Señor les bendiga con toda bendición. Y vamos a ir a meditar sobre lo que ha leído Cristian. Teníamos los primeros 5 versos del capítulo 4 de la semana pasada. Ahora hacemos del 6 a 16. El título que vamos a considerar esta tarde es Reconstruir en medio de la oposición.
los puntos por los cuales va a pasar nuestro pensamiento para que se ordene. Primer punto, oposición bajo el reinado de Asuero y Artajerjes. Seguidamente vamos a considerar la respuesta del rey, que es que se detenga las obras hasta el nuevo aviso. Y finalmente vamos a ver el tercer punto, la suspensión definitiva hasta tiempo determinado, podríamos decir, del verso 24, y vamos a ver unas aplicaciones. Si haces mente local mientras comienzo a organizar mi mente y compartir, he querido que cantemos esta canción porque siempre es bueno que tengamos en nuestra mente el legado de la Reforma, que es esa cosmovisión que surge de la Escritura y que la Reforma nos ha ayudado a retomar, que es creación, caída y redención. El Señor nos creó, nosotros como raza traicionamos a nuestro Dios, pero el Señor no se quedó pasivo, sino que vino a salvarnos a través del Señor Jesucristo. Y te pido que vuelvas allí un momento tus neuronas a Génesis capítulo 3. El Señor había creado todo y dice uno de los versos que escribe Moisés, capítulo 1:31, cuando el Señor termina toda la creación, Moisés dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Pero un poco después escribe Moisés en 2:25, cuando el Señor ya ha puesto a Adán y a Eva allí en Edén, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Puedes notar la relación de armonía entre el Señor y nuestros antepasados, hasta que en capítulo 3 viene nuestra caída como raza, vino el enemigo de Dios que está muy preocupado en destruir todo lo que el Señor hace. Eso es por su orgullo, por lo cual él decayó. En el verso 3:9 de Génesis vemos el desenlace, ¿no? Después de tentar a Adán y a Eva, que le han hecho perder la confianza. Satanás ha hecho perder la confianza de ellos en el Señor, cómo se trastoca toda la creación y entra esta depravación que comienza desde ese punto cero y arranca hasta transformarse, ¿no?, en una masa que envuelve toda la creación. Y allí es interesante, ¿no? Palabras claves de capítulo 3 de Génesis, cuando el Señor va a encontrarles, la respuesta que le dice: Adán, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Ves cómo ha cambiado la relación entre el Creador y el ser humano? Tuve miedo. De la armonía y la filiación estrecha ha entrado el miedo. Verso 13, el Señor le dice: ¿qué has hecho a la mujer? Verso 14, todos recuerdan lo que hizo Eva, por lo tanto, maldita. Otra palabra clave que quiero que vayas recordando. Y ahora nos metemos en este capítulo que, como vamos viendo, no es un patrón que vemos en la Escritura: creación, caída, redención. El Señor a su pueblo lo ha ido corrigiendo. Han pasado un tiempo en el exilio y ahora el Señor les está haciendo volver para reconstruir todo lo que se ha arruinado por su comportamiento. Y entonces el texto que nos ha leído Cristian
nos habla de que ya han vuelto del exilio y que ellos comienzan las tareas de reconstrucción, y mientras comienzan a hacer todo ese esfuerzo y ese trabajo, nos dice Esdras que comienza a darse esta oposición tan fuerte al trabajo que ellos estaban haciendo. El verso 6 nos ha leído, ¿no?, que en el reinado de Asuero escribieron estas acusaciones. ¿Ves las reacciones de lo que nos comentaba Mark el viernes pasado? Ellos habían dicho a los adversarios que se encontraron allí que no se iban a unir con ellos para construir el templo y la ciudad juntos, sino que prefieren mantener una sana distancia. Sin embargo, estos adversarios samaritanos buscan detenerlos, buscan meter palos en las ruedas, buscan hacer todo lo posible para influenciar negativamente toda esa reconstrucción que se estaba realizando. Incluso quieren llevar esa influencia negativa delante del rey Asuero, nos ha dicho Esdras, y luego al rey Artajerjes, verso 7. ¿Notas la proactividad de los enemigos, de los opositores del reino de Dios, de aquellos que, guiados por el enemigo de Dios, quieren destruir? No están contentos cuando ven que el pueblo de Dios se acerca al Señor y quiere honrarle y seguir caminando a su lado. Aunque estaban equivocados, pero es muy notable lo determinados que lo vemos en nuestro texto a frenar todas las obras de reconstrucción. Y escriben esta carta, dice Esdras. Comienzan a documentar toda su influencia. Una carta que dice el verso 7 que escriben en arameo. Y en el libro de Esdras, del verso 4, 8 hasta 6, 18, está todo escrito en arameo, no en el hebreo de las Escrituras. Lo mismo también Esdras 7, 12 al 26, todo escrito en arameo. Y en verso 12 escribe Esdras, ¿no?, toda esta malicia que tiene este documento que están enviando al rey. Le están escribiendo que los judíos que han vuelto edifican una ciudad rebelde y mala y que están levantando los muros y reparando todos los fundamentos. ¿Para qué? Para blindarse nuevamente y para rebelarse contra este rey. Esto nos indica que las quejas no eran directamente por la reconstrucción del templo, y esto es interesante que lo analicemos, porque a este punto el templo ya estaba terminado. O sea que aquí esta resistencia, esta obstrucción que ellos están haciendo es para que paren, para que no continúen adelante todas las demás actividades que ya generaría el nuevo culto de ellos que han vuelto a Jerusalén. Y entendemos que el templo ya se había terminado a este punto, al menos por dos razones. La primera de ellas es que sabemos que el mismo Zorobabel, quien dio inicio a la obra, también la vio terminada. Por favor, Manolo, lee lo que te pedí, Zacarías 4:9. Las manos de Zorobabel harán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Como ves, Zorobabel dio inicio a la obra y también la vio terminada, y esto lo escribió Zacarías en sus notas que quedaron allí en la Biblia. Otra de las razones por las cuales entendemos que el templo había sido ya terminado es que algunas personas vieron el glorioso templo en su momento de Salomón y también vivieron lo suficiente para ver este templo de Zorobabel, que ya había sido terminado. Isabel, lee Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No será como nada delante de vuestros ojos?
Segunda razón por la cual entendemos que el templo ya había sido terminado y entonces todo el descontento, todo el freno que ellos querían poner era para toda esa actividad que generaba nuevamente el pueblo en armonía con el Señor nuevamente y hacia adelante. En verso 13 escribe Esdras que le filtran, ¿no?, a las autoridades de que sería un pueblo que no contribuiría con los tributos, impuestos y tasas que normalmente los ciudadanos tienen que pagar a un gobierno. Y esto era una mentira, una falsa acusación que estaban dando de los judíos a las autoridades. Y claro, recordaban el pasado rebelde en este documento, en esta carta que han escrito en arameo hacia la corte, y le dicen, no, están reconstruyendo una ciudad rebelde y mala. Pero como vamos viendo, están atribuyendo un pasado que sí, que era verdadero, porque habían sido muy prepotentes y rebeldes los judíos, pero estos que venían del exilio ya no tenían esa característica. Era gente que había pasado ya por un tiempo en el cual el Señor había trabajado en sus corazones. Pero aquí vemos, ¿no?, cómo en ese documento oficial que le mandan al rey están diciendo mentiras y verdades, y muy bien trabajadas a nivel diplomático y político. En verso 14 también es muy notable, ¿no?, cómo ellos acomodan las palabras en un modo muy hábil para reclamar que están siendo leales y protegiendo los intereses del rey. Ellos escriben, ¿no?, dice uno de los comentaristas, estamos viviendo de la generosidad de nuestro rey y no queremos que se le haga un feo con todo esto que está sucediendo allí en Jerusalén. Y entonces este ataque que vemos que están haciendo a nivel diplomático, vemos que fue una carta muy hábil, muy bien lograda, una mezcla de mentiras y verdades. Y como estamos viendo, era cierto que Jerusalén era un pueblo con un pasado rebelde, pero como hemos dicho, el Señor había llevado a su pueblo al exilio para trabajar en ellos, y ellos habían vuelto y habían regresado cambiados. Ya su mochila de rebeldía en sus espaldas no era la misma. Y en el presente era distinto cómo se presentaba el pueblo de Dios allí en Jerusalén. Pero es interesante que veamos, ¿no?, cómo ellos minimizan una verdad haciéndola irrelevante e introducen una gran mentira, la mentira de que los judíos obreros de Jerusalén tenían una intención de amotinamiento contra Asuero y Artajerjes en un segundo momento. Es muy interesante esto. Pensaba en el jefe de la propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial, cómo acuñó una frase célebre que dice, miente, miente, algo quedará. Como Satanás, el enemigo de Dios, vemos que aquí también, ¿no?, en esta época, utilizó la misma herramienta diplomática, la mentira, y al final caló, porque como vamos viendo en nuestro desarrollo, al final el rey, cuando empieza a ver todos esos anales que ellos le sugieren, como vemos en nuestro tercer punto, va a terminar frenando la actividad que había comenzado a retomarse, ¿no? Entonces, para ir ya viendo un poco aplicaciones a nuestro nivel, tenemos que ver que es un patrón similar al que utiliza Satanás y sus ángeles como enemigos de Dios y no solamente de Dios, sino nuestros directamente, que a menudo nos atacan con una combinación de mentiras y verdades. ¿Cuántas veces no escuchas en tu oído que te recuerdan un gran pecado? Muchas veces un pecado que es real, pero que
también te mienten y te minimizan respecto de la grandiosa obra que ha hecho Jesucristo para salvarte de todas esas rebeliones y pecados contra Dios. Y así es también como Satanás nos acusa delante de Dios. Si puedes leer Apocalipsis 12:10, Antonio. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Has oído cómo el apóstol Juan deja bien claro que este enemigo de Dios y del pueblo de Dios trae su reporte de acusaciones en contra de todas las discípulas y discípulos del Señor Jesucristo. Eso es una realidad. Pero es parte de nuestro combate espiritual, ese que tenemos que librar cada día. No dejes que el enemigo te engañe. Hay veces inclusive que solamente has pensado en algo malo sin ni siquiera llegar a cometerlo, y él viene y comienza a darte por la nuca, ¿no? Acusándote de que has hecho tal o cual cosa sin ni siquiera haber hecho un paso hacia el pecado. Pero es muy fuerte la lucha espiritual que tenemos los discípulos de Cristo. Vamos al segundo punto: cómo reacciona el rey ante todo esto que está planteando la carta de los samaritanos. Y el rey al final va a decir que tienen razón los samaritanos, que la alerta que le están haciendo levantar tiene sentido y por lo tanto que hay que frenar toda la actividad. Como estábamos diciendo antes, esta carta, este documento que mandan a la corte estaba hecha a base de verdades y de mentiras. Pero aquí es notable cómo tuvieron éxito y lograron que la atención del rey de Persia quedase enfocada en esa verdad que ellos habían potenciado, ¿no? De ese pasado rebelde y trágico de los judíos. Escribe en el verso 20 Esdras que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron. Y claro, cuando Artajerjes va a hacer ese control que ellos le piden en la carta, notó que en tiempos pasados en verdad había reinado en modo poderoso el pueblo de Israel. Y habían tenido poder para cobrar a todos los pueblos de alrededor impuestos e imponer tributos en todos sus vecinos. Y claro, en la mente del rey eso significaba un peligro, una alerta, ¿no? Ya que estos que estaban allí regresando podían volver a retomar el peso y el poder que habían tenido en el pasado. Si puedes leer, Silvia, 2 de Samuel 8, 3, 6. Asimismo derrotó David a Hadadzer, hijo de Raúl, rey de Soba, al irse a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie. Y descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadzer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22.000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Te das cuenta cómo nos ilumina Samuel en cuanto a lo que estamos viendo ahora? Era verdad que en su momento había sido un imperio realmente muy
fuerte, ¿no?, al ir conquistando todo lo que el Señor les permitía. Cecia, por favor, ¿podrías leer Primera de Reyes 4:21? Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Otra muestra más de la potencia que tenía el pueblo del Señor en tiempos anteriores a estos que estamos meditando en este momento. Y entonces la carta de los samaritanos, como vamos viendo, tuvo éxito, un éxito rotundo, al punto de que el rey Artajerjes, rey de Persia, uno de los hombres más poderosos del mundo, de toda la historia y de ese tiempo, mandó a que se detuviera toda la actividad que se había iniciado en Jerusalén. Y los adversarios aprovecharon al máximo este decreto de Artajerjes y lo usaron para detener todo por completo. Nuestro punto 3 entonces nos ayuda a meditar cómo fue esta suspensión de las obras. En verso 24 entonces nos dice Esdras que cesaron las obras de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y claro, a través de toda esta maquinación y las tácticas que aplicaron los samaritanos y que hemos visto, entonces notamos que los adversarios lograron interrumpir las obras por más de 15 años. Fue ese freno que lograron meter. En 24b de nuestro texto nos demuestra que la obra no fue detenida en modo definitivo, sino que fue algo, puntos suspensivos podríamos decir. Quedó en stand-by durante 15 años. Y a pesar de que los adversarios atacaron por medio de esta obra subversiva que realmente maquinaron tan bien, mintiendo por una parte y exaltando las verdades de otra parte, tuvieron éxito en ese momento puntual de la historia. El Señor permitió que se frenaran las actividades, pero volvemos a repetir, no fue una victoria final de parar completamente todo el plan que el Señor tenía para su pueblo. Fue algo momentáneo. Vamos a ver cómo es algo natural todo este patrón que hemos visto esta tarde, que hemos meditado esta tarde. Y primero quisiera verlo, vamos a considerar dos aplicaciones antes de las preguntas de reflexión. La primera de ellas, quisiera que lo veamos a través del prisma del Nuevo Testamento. Para eso pediría que Fernanda lea Primera de Pedro, capítulo 2, de 4 a 5. Vamos a dejar que el texto del Nuevo Testamento nos dé luz y que nos ayude a reflexionar más sobre este momento histórico del Antiguo Testamento. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también sois como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El esfuerzo que tiene que hacer un predicador es tratar de llevar el texto al contexto inmediato, en este caso el nuestro. Por eso hemos elegido estos versos de la Primera de Pedro. Hemos visto que aquí Pedro usa la imagen que dice que Dios es como un templo espiritual. Él le llama casa espiritual en lo que ha leído Fernanda. Y en ese templo espiritual que es el Señor, en esa casa espiritual, dice que hay piedras vivas, que son todos los cristianos, las cristianas, que componemos ese templo espiritual de Dios. Y esta casa espiritual demuestra que así como Israel tenía un templo, que es el que estábamos viendo, que habían reconstruido allí en los días de Esdras, nosotros los cristianos a fecha de hoy también tenemos un templo.
pero que no se trata ni siquiera de esta sala que nosotros tenemos. La Escritura nos dice que el templo lo componemos todos y cada uno de nosotros, que son esas piedras vivas de las cuales está hablando Pedro en su carta. O sea, Israel tenía en la antigüedad su templo y los cristianos a fecha de hoy tenemos nuestro templo, pero que está compuesto por cada uno de nosotros, que somos el templo. A Jesús le llama Pedro la piedra viva y después nos llama a nosotros piedras vivas. Nosotros vivimos porque estamos conectados con el Señor Jesucristo, que es esa piedra angular de ese templo espiritual de Dios. Y es por esa unión íntima con el Señor, que es la que se rompió, como decíamos al principio, allí en Génesis, con esa traición, es que allí realmente está la clave de nuestra vida cristiana. Y así como las piedras de un edificio no son buenas a menos que estén en el lugar correcto del edificio y no estén en los cimientos correctos del edificio, así nos pasa a nosotros a fecha de hoy. Y comienza a analizar también el momento de la historia que nos ha tocado vivir. Estamos en la nueva normalidad post-pandemia del COVID-2019. Estamos en una época de reconstrucción. El Señor en ese momento les llevó a ellos al exilio para tratar con ellos como pueblo. El Señor nos ha tenido a nosotros durante un año largo de pandemia y estamos en un momento de reconstrucción. ¿Qué vamos a hacer? Pedro sigue hablando, ¿no?, de que tú y yo como creyentes somos un sacerdocio santo, somos la gente que está llamada a ejercitar esa relación con el Señor y entre nosotros. Esa es la reconstrucción que nos toca a ti y a mí a fecha de hoy. Puedes ir pensando los frenos que se están activando, lo que tenemos que trabajar, los ladrillos que tenemos que pasar entre unos y otros a fecha de hoy para reconstruir en medio de la oposición. ¿Te das cuenta que hay oposición? ¿Puedes identificar aspectos de la oposición? Quiero usar otra aplicación que podría llamarse menos espiritual, pero que en realidad no es así, porque delante del Señor no hay nada que sea más o menos espiritual. Pero tiene que ver con lo que estamos celebrando este año, que es el 75 aniversario de nuestra iglesia aquí en Vilanova. Y Mark me pasó un artículo del 31 de mayo de 1996, todavía había periódicos de circulación aquí en Vilanova, y era época de aniversario también, y aquí le han hecho una nota, entre los cuales responde don Dani Nuño Padre, y él habla también de días de oposición cuando aquí comenzaron las actividades y el testimonio en Vilanova. Te voy a leer para que también lo tengas en cuenta y después, si quieres, pregúntaselo a Dani Padre, porque es muy interesante lo que escribió y quedó allí en el periódico. Dice, el primer culto, está hablando aquí en Vilanova, la primera predicación en el nuevo templo, está hablando de que se habían trasladado desde la plaza del mercado hasta aquí, dice, fue el 4 de julio de 1948. Dice, la policía se presentó en el local, está hablando de aquí, y nos cerraron el local. Y estaban diciendo que ese cierre que estaban haciendo ese día era porque no tenían el permiso
al día para reunirse. Durante 2 años habían tenido, sí, permiso para reunirse, pero en el antiguo local de la Plaza del Mercado, donde ahora hay una carnicería, escribe. Pero la policía les dijo esos días que clausuraban este local que solamente se podían reunir en el antiguo local y que aquí solamente se les había dado permiso para traer unos muebles. Dice, esto va a provocar algo positivo. Mira qué interesante lo que pasó. Metieron palos en la rueda, no dejaban que se reunieran aquí los hermanos, las hermanas, pero esto provocó, dice, un éxodo de los hermanos al campo, salían de excursión, encontraron la excusa perfecta para salir a celebrar el culto al aire libre en el Racó de Santa Yucia, Solicrub, en la Masía de Enceró. Simultáneamente, dice, se van a abrir negociaciones con las autoridades competentes. Había un sector integrista en las parroquias de Vilanova y había un opositor muy potente en esos días de nuestra iglesia, un tal Mosén Lluís y la Ceba Camarilla, dice, que habían declarado la guerra al culto. Después aquí el artículo habla de cómo estaban aquí las cosas y dice que la policía bloqueaba, cada vez que se querían hacer las reuniones, bloqueaba la puerta principal del templo y los creyentes se tenían que meter por las puertas del costado de la iglesia. Y termino aquí porque sigue el artículo, pero es muy interesante lo que han dejado aquí documentado. Dice que este fue el periodo más duro de la represión de la iglesia en Vilanova, que fue desde 1948 hasta 1953. Algunos de los pastores que venían a la iglesia en Vilanova a participar de los cultos eran detenidos directamente cuando se bajaban del tren y eran llevados presos a la cárcel que estaba en un subterráneo del ayuntamiento de Vilanova. ¿Te das cuenta que es un patrón normal? La oposición a lo que Dios está haciendo con su pueblo. Hemos visto estas 2 aplicaciones. Dejo ahora espacio para que Cristian nos haga 3 preguntas y así luego podemos orar. Gracias, Marcel. La verdad que fue muy claro, ¿no?, lo que he compartido hoy. Y espero que respondáis ahora en las 3 preguntas que ha dejado, porque lo ha dejado muy claro, tanto lo que nos ha compartido de Esdras 4, y él nos da 3 preguntas, y voy a hacer la primera. Dice, resume cómo reaccionaron los enemigos del pueblo de Dios a la respuesta de Zorobabel. ¿Cómo respondieron? ¿Qué les quedó de lo que Marcel nos ha compartido? ¿Cuál fue la respuesta de ellos ante la respuesta de Zorobabel? No os quedéis mudos ahora, porque... ¿Quién puede contestar? ¿Cómo respondieron? Al ataque, pero ese ataque, ¿cómo fue? Sí, pero Marcel explicó otra cosa. ¿Cómo fue ese ataque? Esa reacción? ¿Qué hicieron? ¿Qué instrumento utilizaron? ¿Y en forma de qué esas mentiras? Fue una carta, ¿no? Una carta al rey. Sí, es verdad. ¿Y qué dijeron en esa carta? ¿Todas mentiras? Media. ¿Cuáles eran las mentiras? ¿Os acordáis? ¿Cómo? Es verdad que Israel fue un pueblo fuerte y poderoso, pero lo utilizaron para hacer creer que era un pueblo que era muy peligroso para el rey, que amenazaba
donde se levantaría sobre lo que varía por ¿no? Exacto. Dijeron algunas verdades, que eran un pueblo rebelde, sí, es verdad, era un pueblo rebelde, pero también, como decía Marcelo, ellos también tenían un pasado donde habían conquistado, ¿no? Eran un pueblo fuerte. Entonces, usaron una carta, mintieron, dijeron algunas verdades, algunas mentiras. ¿Y cuál fue la reacción del rey? Hicieron caso. El versículo 23 a mí me impacta, ¿no? Cuando leíamos, dice, entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simaí, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Así que esa fue la estrategia que usaron, ¿no? Podemos resumir de que, como decía la palabra y nos compartió Marcelo, la táctica fue efectiva. La segunda pregunta, y Marcelo nos dio un buen panorama de cómo el Nuevo Testamento nos aclara cómo lo podemos aplicar en nuestra vida ahora, como es en nuestro tiempo, y a nivel personal y a nivel iglesia. La segunda pregunta, ¿qué similitudes puedes ver en nuestros días? ¿Cómo podemos ver que eso lo podemos utilizar ahora en nuestra vida a nivel iglesia, a nivel personal? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué similitudes ven en esto? Yo creo que viéndolo, como bien ha dicho Marcelo, el proceso de pandemia que hemos pasado y estamos ya saliendo, es un poco el hecho de haber parado y el hecho de volver a empezar, ¿no? Lo que me llama la atención volviendo a la primera pregunta, es el hecho eso de que las medias verdades es lo que hace tener el texto, ¿no? Porque tú vas ahí con una mentira y se ve claramente, pero cuando tú dices eso, yo creo que en el tiempo que estamos, yo creo que la similitud es esa de que hay gente que se deja creer del hecho de que a lo mejor la iglesia, oye, que antes éramos no sé qué, antes hacíamos muchas cosas, que ahora no hacemos tantas porque no sé qué, que no hay tanta actividad, no sé cuánto, a veces nos dejamos llevar a esa analogía que no tienen mucho fundamento, pero bueno, habla de verdad de porque ha habido una causa de que no ha habido tantas cosas. Eso es lo que tenemos muy bien que trillar, a ver, ¿no? El hecho de no dejarnos influenciar por esas medias verdades. No caer en el error que cayó Artajerjes, ¿no? De que es una cosa que no tenía, bueno, tenía cosas que puedo ver, había sido poderoso. Sí. Que no te van a pagar impuestos ni nada, que eso tiene que estar ahí y luego volver a coger. Entonces, un poco yo creo que es el hecho ese, la similitud, el hecho de un tiempo de pandemia que estás parado y vuelves a reconstruir, a volver a andar y no decir, oye, antes era mejor que ahora, tenemos que no, simplemente hay que trabajar para poder ir adelante, para ir de todo. Muy bien, Javi, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué similitud ven? Yo veo también un sistema de religiones del mundo totalmente en oposición a la doctrina cristiana nuestra, y de no religiones también, ateos también, y creo que es una oposición dura y muy extrema. Yo lo experimento bastante en el día a día, a veces hablas de estas cosas y tal, y hay reacciones a veces de mucho, a veces extremas, ¿no? Como que usted habla cosas del diablo, por decir hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto puede llegar a ser extrema la oposición de estos sistemas de religiones, la Iglesia Católica, por ejemplo, los ateos. El evolucionismo es una doctrina muy extremista y me fastidia mucho que alguien le hable del creacionismo hasta el punto que ni les cabe, ¿no?
habla mentiras. Esto es un hecho científico, ¿no? Son hechos científicos para el mundo todas estas cosas, son hechos que contraponen totalmente lo que nosotros predicamos, lo que vivimos, lo que es la verdad, es una oposición entre la verdad y la mentira muy fuerte. Muchas gracias. ¿Quién más quiere decir algo en cuanto a las similitudes que puede haber en nuestros días? ¿En qué otro aspecto lo ven? ¿En la vida diaria lo ven? En esto de reconstruir, como nos compartía Marcelo, que somos piedras vivas, en traer a otros que sean parte también de ese templo. ¿Ven algo similar allí? Yo creo que una de las cosas en este tema, como compartíamos de la pandemia, muchos les cuesta venir porque el diablo utiliza esa culpa. ¿Para qué vas a ir ahora? Si total te recuerda ese pasado, ¿y ahora qué vas a ir? ¿No? Yo creo que también lo utiliza de esa manera. O ¿para qué te vas a poner a trabajar en la iglesia si no vale la pena? Y nos frena, nos derrota. Y vamos a la tercera. ¿Cuáles pasos sugieres que podemos dar para seguir reconstruyendo a pesar de la oposición? Y vamos a mirarlo desde el punto de vista personal. ¿Qué es lo que podemos aportar para seguir reconstruyendo a pesar de lo que estaba diciendo ahora, que a veces tenemos esa culpa y que Satanás lo usa? Pero también a nivel iglesia. Vamos a mirarlo aquí dentro, ¿vale? En lo que tenemos que hacer nosotros en la vida práctica, aquí y en la iglesia. ¿Qué pensáis? ¿Cómo podemos actuar en todo esto lo que estuvimos diciendo? ¿Qué podemos hacer para reconstruir? Marcelo dio un ejemplo, ¿no? De trabajar. Yo creo que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Viniendo, participando y apoyando a la iglesia. Muy bien. ¿Qué más? A mí me gustaría aportar que el viernes pasado decíamos cómo podía ser, ¿no? para crecer. Y bueno, yo aporté que también desde los ministerios es bueno que los ministros sepan ver los dones para poder motivar a los miembros. Pero claro, como cada viernes lo hablamos, de que es importante nuestro crecimiento personal, que cada día nos preocupemos por nuestro crecimiento personal. Porque eso que hace el diablo lo hace con cada uno de nosotros de desalentarnos, a cada momento si se puede bajarnos el ánimo, todo eso. Entonces siempre desde el crecimiento personal de cada uno y también como iglesia, desde los miembros, porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Yo como cuerpo tengo que tratar de irrigar al otro, de tratar de alentarlo, de despertarlo, en la medida que yo me dé cuenta de cuando yo me duermo, el que está al lado también me pega un sacudón. Y bueno, y desde los ministerios podemos ver que si se potencian los dones de las personas, porque Dios capacita, Dios llama a los ministros y también les da discernimiento, pienso yo bíblico, que ellos están ahí adelante porque Dios los ha puesto y bueno, todo eso es un discernimiento que ellos pueden tener y pueden motivar a las personas para alentarlas a trabajar en la obra. Vale, gracias, Fer. Yo creo que Marcel lo dijo en un momento también, que cada uno, si está en el lugar correcto y realmente sabe en dónde está fundamentado, no solamente va a hacer bien su trabajo, y como decís, es responsabilidad individual de cada uno, y obviamente los ministros también están en esa responsabilidad, ¿no? de poder llamar a otros, pero cada uno es responsable de intentar ver en el lugar que está y el papel que tenemos de alentarnos, de exhortarnos, y obviamente los ministros tienen la responsabilidad de activar a otros, ¿no? de llamar a otros, de tener esa visión al estar conectado con esa piedra que es Jesús. O sea, cuando está todo bien enfocado, todo funciona. Pero bueno, es el trabajo de tener, como dice Fer, ¿no? De poder estar alentándonos,
el sacudón ese que has dicho. Pero bueno, vamos a tener ahora...